Buenas tardes, mis hermanos. Los saludo con el amor de nuestro Señor. Estamos aquí en esta tarde para entregar el mensaje de nuestro Señor. Como lo vimos el domingo pasado, hoy vamos a ver la segunda parte de la gracia concedida. En la primera parte vimos que antiguamente había restricciones para acercarse a Dios, lo que hoy no sucede. Amén. Hoy no sucede. La única restricción es que hoy en las que ponemos nosotros, en las que pone el ser humano, la gente. No hay restricciones para acercarse a Dios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro de que Jesucristo, por intermedio de Él, podemos llegar al Padre. No hay un santo, no hay un profeta, no hay ni por la Virgen ni por nadie, hermano. Solamente por Jesucristo tenemos llegada al Padre. Él provoca esta línea directa con nuestro Dios. Eso debemos tenerlo muy claro, porque hoy en día hay muchas iglesias que hablan de que tienes que pactar, de que tienes que dar dinero, de que tienes que hacer rituales, que tienes que guardar un día, que no comas esto, que no comas lo otro, para que Dios nos tenga en cuenta, y no es así. No es así. Lo único que debemos tener claro nosotros es de buscar la santificación, de adorarle, bendecirle y demostrar que somos sus hijos. En la primera parte vimos que había muchas restricciones y cualquiera no podía acercarse a Dios si no estaba santificado. Esto es lo que estábamos viendo antiguamente. En el Antiguo Testamento solo algunos se podían acercar a la presencia de Dios y estos deberían estar santificados. Solo se acercaban a Dios los que Él permitía que se acercaran. Entonces el día de hoy debemos darle gracias a Dios por el gran privilegio de poder llegar directamente a Él. Solo con elevar una oración. Por el hecho de que somos sus hijos. Y Él nos escucha, hermano. Solamente tú donde estás, puedes estar sentado, puedes estar parado o en cualquier lugar y puedes elevar una oración y conversar con el Señor. Siempre decimos que orar es fácil, de que solamente es conversar con Dios. Pero sí debemos tener en claro de que nuestra conversación con Dios tiene que estar centrada en lo que dice también la Escritura. Porque sabemos que Dios nos responde todas las oraciones. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él solamente hace lo que Él estime conveniente, hermano, para nuestras vidas, para nosotros, para nuestro entorno, para el hogar, la iglesia, para nuestra vida como familia, hermanos, amigos. Él es el que maneja las cosas cuando nosotros somos sus hijos y disponemos las cosas en sus manos. Él es el que gobierna todo. Y debemos entender eso también. Y dejar bien en claro de que hoy no están estas restricciones, como lo decíamos al principio, sino que son las restricciones que ponemos nosotros, hermano. Que nosotros ponemos esas restricciones muchas veces poniendo nosotros límites y cosas para llegar a Dios, cuando no es así. En ese tiempo Dios puso límites para no tocar su santidad. Sí había límites antiguamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, un Dios soberano. Y solo algunos eran los privilegiados. Ahora todos los que confesamos su nombre, lo aceptamos y Él nos lava, nos limpia, nos perdona y nos hace sus hijos, tenemos ese privilegio. Antiguamente no, solo algunos tenían ese privilegio. Dice en Éxodo 19:10, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Santificar viene del hebreo kadach, que significa observar como limpio, apartado, consagrado y dedicado, preparado, purificado y santificado. Quiere decir que Jehová quería al pueblo limpio, apartado, consagrado, purificado y santificado para Él. Asimismo, Él nos quiere el día de hoy.
Debemos esforzarnos en estas cosas, hermano, porque así Él nos quiere hoy en día también. Quiere que nos esforcemos, quiere que día a día nos purifiquemos, nos santifiquemos y que no se enfríe ese amor que tenemos por nuestro Dios, que se vea reflejado en nuestro diario vivir, en nuestra forma de vivir en el hogar, con los amigos. Estar ahí demostrando a Cristo en nuestros actos, en nuestros hechos. Que la gente vea que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Entonces, hermano, Dios hoy nos invita a esforzarnos, nos invita a santificarnos, a limpiarnos. Él nos invita a que como pueblo, como iglesia, estemos apartados y consagrados. ¿Cómo nos consagramos? Leyendo la palabra del Señor, haciendo esto que hacemos ahora, estudiando la Escritura, recibiendo un mensaje, una palabra, escuchando una alabanza en tu hogar, adorándole. Yo sé que hay muchos que por intermedio de una alabanza muchas veces reciben una confirmación de algo, de algo que están esperando del Señor. O el Señor por intermedio de esa alabanza que escucha en su hogar, los toca sus corazones, que hasta el momento tal vez muchos llegan a llorar, pero no es emoción, sino que es la presencia del Señor. Y ese es un privilegio que tenemos, hermano. Dios no nos mandó a sentirlo, estamos claros. Pero sí es bonito y es rico sentir la presencia del Señor, sentir su respaldo, sentir su amor por intermedio de una predicación, por intermedio de una alabanza, un mensaje que se escuche por internet, por donde sea. Es rico sentir el respaldo del Señor y saber que no estás solo. Saber que Él está ahí contigo, que te está cuidando, protegiendo, en todo momento, hermano. Y eso debemos tenerlo muy claro. El verso 12 dice: señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos y no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. Esto indicaba que Moisés debería poner límite. ¿Ya? No cualquiera podía acercarse, era como pintar una raya y poner una cinta amarilla y decir: de aquí nadie pasa, diciendo aquí hay peligro, santidad a Dios. Eso nos está enseñando aquí la Escritura en el Antiguo Testamento. Y eso es lo bonito de hoy, hermano. De que sí, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo omnipresente, omnisciente. Dios no ha cambiado ninguno de sus atributos porque Él es Dios. Lo que sí en nosotros, en nuestra vida, han ocurrido cambios, ya sea cuando pasó lo que era del Antiguo Testamento y ahora al Nuevo Testamento, que fue provocado por Jesús. Él es el que cambió la historia, es el que ha cambiado todo, hermano. Y nosotros tenemos ese privilegio de tener a Jesús en nuestras vidas. Muchos dicen: pero ¿qué beneficio hay si yo me acerqué y sigo igual y tengo más problemas? Pero a nosotros nadie nos dijo que al llegar al Evangelio, al seguir a Jesús, se iban a acabar nuestros problemas. Ese es el problema de hoy en día, que predican un evangelio de prosperidad, predican un evangelio donde te pintan todo de color de rosa, y no es así. Si vemos lo que le pasó a los apóstoles por seguir a Cristo, no se compara en nada a lo que hoy predican para que sigan a Cristo. Muchos murieron decapitados, apiedrados, murieron por la obra de Cristo. Y los que vemos hoy que predican solamente prosperidad y cosas buenas, viven en lujosas mansiones, tienen autos del año, jugosas cuentas bancarias. Pero eso, hermano, no tiene relevancia para un verdadero hijo de Dios. Hasta el mismo Jesús dijo un día que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero estos magnates de la fe de hoy en día se llenan la boca profesando prosperidad y pactando solamente cosas económicas. Pero
No, nosotros no debemos pactar, no debemos llevar dinero, no debemos hacer nada, hermano, solamente arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Cristo es Dios, que Él murió y resucitó, y que vive y reina hoy y por siempre, y que vive y reina en tu vida, en tu hogar, en nuestros corazones. No tenemos restricciones. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender estos motivos, estos propósitos que tiene la Escritura. Veamos lo delicado que era. En el verso 13 dice, no lo tocará a mano. Está hablando al monte, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Los que subieron al monte fueron Moisés, Josué y los hijos de Aarón, y los 70 ancianos. Pero ellos solo de lejos se acercaron, y estarán siempre inclinados. Pero solo Moisés llegaría hasta Dios para hablar. Cuando Dios se manifestó en el monte, fue por la mañana ya. Y la gente dice que se estremeció. Dice que tuvieron miedo, que tuvieron temor. Éxodo 19, en verso 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todos alguna vez hemos visto o hemos vivido un momento en alguna tormenta. Vemos que hay nubes negras, que amenazante el cielo, que va a llover. Los relámpagos iluminan todo. Algo parecido sucedió. Moisés se puso al mando del pueblo y se colocó delante para que la gente espectadora, los que estaban ahí viendo todo lo que estaba aconteciendo, no fueran a rebasar los límites del monte, ¿ya? Porque nadie podía pasar por ahí, hacia el monte. En el verso 17, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Toda la gloria de Dios estaba sobre el monte. Escuche bien esta parte, hermano. Toda la gloria de Dios estaba sobre el monte. ¿Podríamos, hermano, dimensionar lo que significa esto? Toda la gloria de Dios estaba sobre el monte. En Éxodo 19, verso 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Para el asombro de muchos, con el único que hablaba a Dios era con Moisés. ¿Ya? Esto lo venimos viendo desde el otro domingo, y desde un principio vimos que Moisés era el vocero entre Dios y el pueblo. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios llamó a Moisés desde la parte más alta del monte. Le dijo Dios a Moisés, Moisés, sube. Y Moisés, a la vista de todos, subió con Dios. Qué maravilloso, hermano, saber que Dios te tenga en cuenta así, de esa manera. A Moisés le pasó. Imagínese, dice, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés y la cumbre del monte, y Moisés subió. Conversaba Moisés con Dios, había una comunión ahí en ellos. Y encontramos en esta primera entrevista que Dios está haciendo con Moisés, que era debido de muerte, que el pueblo obedeciera. Todo esto Dios lo estaba haciendo con ese motivo, con ese propósito, para que el pueblo obedeciera, de no traspasar los límites.
y además que los sacerdotes también se santificaran. O sea, todos debían estar santificados. En Éxodo 19, en el verso 21, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Le estaba haciendo una advertencia. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Qué podemos analizar, hermano, en todo esto? ¿Qué faltaba la gracia de Dios derramándose sobre el pueblo? No, sino que Dios se presentó misericordioso. Dios se mostró ahí, se presentó bondadoso y lleno de gracia. Dios estaba dándose a conocer ante toda la gente que estaba ahí. Pero como Dios es muy santo, estaba resguardándolos, porque la santidad de Dios puede matar. Era necesario preparar al pueblo en el conocimiento de Dios. Si alguien desea acercarse a Dios, si alguien desea servir a Dios, debe de santificarse. No debe de pasar los lineamientos que Él marca. Alguien que no cumple con los requisitos que pide Dios para que le sirva, no puede acercarse a Dios. Sí, tiene su perdón, ¿ya? Sí, obtiene su gracia salvadora, esa gracia inmerecida de la que venimos hablando. Tiene el perdón, tiene la gracia, pero no la autorización de ser su ministro. Veamos qué dice Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Ya? Entonces debemos tener claro todos estos principios, hermano. También acá que nos quede claro que sea obispado o ser un pastor o estar a cargo de algún lugar, debe cumplir con todos estos requisitos que mencionamos recién. No cualquiera puede, porque siempre tiene que haber un llamado de Dios, siempre tiene que estar el respaldo de Dios detrás. Por eso que hoy vemos también muchos pastores que se han levantado, profetas, por todo el mundo, pero que no son de un buen testimonio, que dejan mucho que desear, que se han autoproclamado siervos de Dios y no es así. Lo que sí nosotros debemos orar también por ellos para que Dios les dé el entendimiento y ellos puedan arrepentirse y retomar su camino. Sigamos hablando de la santidad de Dios. En el punto número 5 de este mensaje dice: la santidad de Dios le conviene a su gente, a su pueblo y a la iglesia. Veamos qué dice el Salmo 93, 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos, para siempre. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Esto lo tenemos muy claro, ¿cierto? En Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Para poder alcanzar la gracia de Dios, esa gracia inmerecida de la que venimos hablando, de lo que se tratan los mensajes que hemos venido enseñando a nuestras vidas, debemos entender, y Dios también hace énfasis en esto, en la santidad que debemos tener para poder alcanzar la gracia de Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En los mandamientos de Dios se encuentra la misericordia y la gracia de Dios. Dios hace manifiesto en sus mandamientos. Es porque quiere mostrar su gracia. Esto es para bendecirnos. Dios dio los mandamientos para que el hombre le vaya bien, para que sepa conducirse bien en la vida y sepa vivir correctamente. Pero yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. Dice que debemos mirar bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, aquí también nos enseña que podemos también en el camino dejar de alcanzar esa gracia inmerecida, la gracia de Dios. Que empecemos a desvanecernos, empecemos a alejarnos y acumulemos cosas en nuestro corazón. Tal vez porque por el que me hizo daño, por el que habló mal de mí, por el que me está difamando, por el que me debe un dinero y no me lo pagó. Y por culpa de todas estas cosas empieza a brotar una raíz de amargura en nuestra vida, en nuestro interior. Y eso a medida que pasa el tiempo empiece a estorbarnos, empiece a causarnos dolor, empiece a causar cosas en nuestra vida, hermano, que nos aparten de la presencia del Señor, que nos aparten de lo que Dios quiere para nosotros. Sí, hermano, si ha pasado algo en tu vida, te han hecho daño, te han hecho mal, han pasado cosas en tu vida que tal vez te han dejado marcado, entrégalas a Dios, ponla ahí y en lo secreto ora al Padre y dile: Señor, tengo esto que me está estorbando en mi corazón, tengo algo aquí que yo no sé, tal vez una raíz de amargura que me aleja y no me deja alcanzar tu gracia. No puedo alcanzar tu gracia, Dios, no puedo vivir tranquilo, no puedo vivir en paz. Siempre hay algo ahí que está volviendo a la mente, a la memoria, que me estoy acordando de cosas que pasaron. Y eso ya no debiera ser así. Debemos descansar plenamente en el Señor. No podemos dejar que esa raíz de amargura crezca y siga creciendo. Y cada vez que tú te acuerdes de esas cosas, cada vez que recuerdes todo eso malo que te han hecho, que ha pasado en tu vida, alimentes esa raíz de amargura que está creciendo en ti. Y eso va a impedir que alcance la gracia de Dios. Sino que debes sacar eso y decirle: Señor, transforma mi vida, saca de mi interior todo lo que yo no sepa tal vez que hay en mí. Todo lo que esté oculto ahí en mi corazón, Señor, sácalo. Sácalo a la luz para yo poder verlo, darme cuenta, confesarlo ante ti, Señor, y así me puedas sanar y esa raíz de amargura pueda ser sacada del corazón, hermano. Para que puedas alcanzar la gracia de Dios y puedas vivir completamente pleno y tener esa paz en tu corazón, en tu vida. Esa paz que dijimos en el mensaje anterior, una paz que el mundo no entiende. Esa paz que tenemos nosotros, los hijos de Dios, en estos tiempos. Que vemos todo lo que está aconteciendo en el mundo, cómo mueren muchas personas. Y nosotros podamos tener la paz, la tranquilidad, la convicción de que Dios está ahí en el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios, estamos bajo su amor, bajo su misericordia, y lo más importante es que tenemos esa confianza de que estamos en el Señor. Que lo que pasa en nuestra vida, siendo sus hijos, está bajo su control. Si somos sus hijos, no nos va a pasar nada que Dios no lo permita, hermano, porque Dios tiene el control de nuestras vidas, y eso debemos tenerlo claro. Si en otras ocasiones pasan cosas en nuestra vida, tal vez no vienen de Dios, pero son culpa de nuestras propias malas decisiones. Si nosotros muchas veces tomamos una mala decisión, eso nos va a traer una consecuencia. Y eso no digamos: hoy, Señor, viene de parte tuya. No, es tu culpa,
por haber hecho lo que no debías hacer. Entonces debemos comprender, hermano, de que si estamos arraigando cosas en nuestros corazones, no vamos a alcanzar la gracia de Dios. Y nos dice, mira bien, nos dice, mirad bien, o sea, nos dice que debemos mirar, mira bien, enfócate en esto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que continúa diciendo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, o sea, nos moleste. Y por ella muchos sean contaminados. No solamente yo, que por esto que yo tengo aquí en mi corazón, yo solamente, esta raíz de amargura me está haciendo mal a mí. No, esa raíz de amargura también contamina a tu entorno, al resto de las personas, a la familia. Tu forma de ser, de pensar, que tal vez no va conforme a la Escritura, a lo que dice Dios, o muchas veces crees tener la razón en algo y no es así. No es así. Siempre nosotros, antes de omitir un juicio, decir algo, debemos decir, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo debo hacerlo? Señor, guíame para hacer esto, para no cometer un error y no provocar estorbo a otras personas. Porque acá nos dice que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, y habla de muchos. En los mandamientos de Dios se encuentra la misericordia y la gracia de Dios. Dios se hace manifiesto en sus mandamientos y es por eso que quiere mostrar su gracia. Y eso es solamente, hermano, para bendecirnos. Nada más que eso. Dios solamente está ahí para bendecirnos. Nos quiere entregar su gracia, pero somos nosotros los que con nuestras cosas, nuestros actos, nuestros hechos alejamos esa gracia inmerecida. Dios en su infinito amor se compadece de los que guardan sus mandamientos. Su palabra lo declara en los salmos. Hay salmos que hablan de su infinito amor hacia los que guardan los mandamientos. ¿Qué guardar los mandamientos? Esforzarnos, hermano. Si nos dice que debemos amar, amar, de no robar, de comportarnos como sus hijos. Eso es guardar los mandamientos. Amar a Dios, amar a nuestros prójimos. En el Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En el 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En el 103:15 dice, el hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Se da cuenta el significado que tiene, hermano, en nuestras vidas cumplir con la palabra del Señor? No solo escucharla. Ya no es solo que ahora nos estamos acá, nos conectamos y el hermano está entregando un mensaje y estoy escuchándolo ya, qué bonito, sí, tal vez, me hizo sentir bien. No es así. Lo importante es que este mensaje tú lo recibas, hermano, y lo pongas por obra. Y este mensaje te haga reflexionar y piense ahí en tu lugar donde estás y diga, yo no estoy haciendo esto, tal vez por esto mi vida no va bien encaminada. Yo no estoy cumpliendo con esto que dice el Señor en este otro lugar de la Escritura. La palabra de Dios dice que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué continúa? Que el resto viene añadido. O sea, lo primero en nuestra vida debe ser la palabra del Señor. Cumplir sus mandamientos. Tal vez no los vamos a cumplir a cabalidad como lo hemos visto en otro estudio, en otras palabras, en otros mensajes. Pero sí nos debemos esforzar. Nos debemos esforzar en cumplir con estos mandamientos. Isaías fue un testigo presencial de la santidad de Dios en su visión descrita en Isaías 6. Aunque Isaías era un profeta de Dios y un hombre justo,
Su reacción ante la visión de la santidad de Dios fue sentirse consciente de su propia maldad y la desesperación por su propia vida. Isaías 6:5: aún los ángeles en la presencia de Dios, aquellos que clamaban santo, 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 Jehová de los ejércitos, cubrían sus rostros y pies con 4 de sus 6 alas. Imagínense, hermano, lo que es la santidad de Dios. Aquí el cubrir su rostro y sus pies sin duda denota la reverencia y un asombro inspirado por la inmediata presencia de Dios. Éxodo 3 del 4 al 5 dice: los serafines estaban cubiertos, como si trataran de ocultarse lo más posible, en reconocimiento de su indignidad ante la presencia del Santo. Y si los puros y santos serafines exhiben tan reverencia en la presencia de Jehová, con cuán profundo respeto deberíamos nosotros, hermanos, nosotros, como criaturas contaminadas y pecaminosas, intentar acercarnos a Él. Imagínense lo que hacían o lo que hacen los serafines, los ángeles, delante de la presencia del Señor. Pero para muchos estar delante de la presencia del Señor, tal vez dicen: es normal, aquí estamos, no pasa nada. Y no, cuando vamos y nos reunimos en la iglesia es el lugar físico donde nos congregamos, porque sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, pero hay un lugar físico donde nos congregamos, nos reunimos con los hermanos para adorar y bendecir al Señor, porque Él es santo. Pero ¿cuánta reverencia hay hoy en día en las iglesias? Está esa santidad, eso de decir: yo quiero ser santo igual que mi Señor, y demostrarlo aquí ante su presencia y adorarle y bendecirle. Cuando para muchos ir a la iglesia es un día más, es un compromiso más, debo cumplir, voy a ir porque si no voy van a hablar. No, hermano. Que cada vez que tú te congregues o vayas a la iglesia, sea con ese motivo de adorarle y rendirle honor y gloria al Señor. Saber que su santidad es inmensa y que debemos tener un respeto, una reverencia al Señor. La reverencia mostrada a Dios por los ángeles, como lo estamos viendo, debe recordarnos nuestro propio atrevimiento, porque muchas veces somos atrevidos, hermano. Cuando llegamos de forma apresurada, irreverente e imprudente ante su presencia, como lo hacemos a menudo porque no entendemos lo que es su santidad. Aún hay muchos que no entienden que llegar a la hora a la iglesia, si dice a las 11 empieza el culto, a las 11 debo estar ahí o antes. Ser responsable con lo que se hace en la iglesia, cumplir con las cosas de Dios, es un acto de reverencia y respeto hacia Dios. También, hermano, todo eso es un respeto y una reverencia a Dios. Si dicen vamos a hacer algo, nos vamos a juntar un día X a tal hora, tú debes estar ahí y debes de apartar tus tiempos, porque decimos ser hijo de Dios. Muchas veces en la iglesia, en la alabanza, se canta y se cierran los ojos y se dice: Señor, te amo, eres mi vida, entregaría todo por ti, Señor. Pero terminó la alabanza, terminó el mensaje, todo ese día el culto, y ya volvemos en la semana a lo mismo, y ya no sabemos más de los mensajes, no sabemos más de la alabanza y no sabemos más de Dios. Y tal vez hay muchos que después siguen con su vida cotidiana. Hay muchos hermanos en la iglesia a nivel mundial en general que van a la iglesia y después en su casa tratan mal a sus esposas, en el trabajo andan con la grosería, no son luz. Y hay muchas cosas, hermanos, que hacen y dejan el nombre de Dios por el suelo. La gente no habla de Dios porque quiere hablar, sino que porque muchos dan que hablar.
Dicen, mira, ese dice que es cristiano y hace esto y esto otro. Para ser como ese, mejor no. Entonces, por intermedio de toda nuestra vida, hermano, debemos demostrar nuestra reverencia a Dios. Imagínense, hermano, los ángeles. Los ángeles, ellos se cubrían porque entienden y comprenden a cabalidad la santidad de Dios. Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento para que podamos hacer las cosas con respeto y la reverencia que Dios se merece. Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 10:12: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No dice que solamente con un poco, sino que dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios se hizo presente a Moisés y le dijo quién era y cómo era. Él dice que es Dios de misericordia, y es piadoso, y es Dios perdonador. Dígame, hermano, si no es así, que es un Dios de misericordia, que es un Dios piadoso, que es un Dios perdonador. Si Él no fuera así, hermano, hoy estaríamos muertos. Si Dios no fuera de misericordia, si Dios no fuera piadoso, si no fuera perdonador. Porque todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días cometemos errores. Si no fuera porque Él es de misericordia, hermano, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida? Si no fuera porque es piadoso, porque nos perdona. Porque no es como se veía antes, que estaban todas estas restricciones para poder llegar a Él. Hoy si pecas, si caes, si fallas, si cometes un error, dobla tu rodilla y dile: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, aquí estoy. Pequé, fallé, cometí un error, hice esto, aquí, acá, y con lujo de detalles, contarle lo que hiciste, pero con un corazón contrito, un corazón humillado. El Señor no se resiste a un corazón así. Y aquí nos habla de su gracia. Que todo esto, su misericordia, de que Él sea piadoso, de que sea perdonador hoy con nosotros, es parte de esa gracia que no merecemos. Siempre lo voy a decir, no merecemos esa gracia. Pero Él ahí está. ¿Por qué? Porque en Él está la misericordia, el amor, la bondad. Cosas que tal vez a muchos hoy en día en la iglesia nos falta. Que Dios nos ayude a poder ser así. Porque debemos ser imitadores de Cristo. Y debemos tener estas cosas también en nuestra vida. Que Dios nos ayude, mis hermanos. En Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él. ¿Quién era él? Moisés. Porque de él estamos hablando, de Jehová y Moisés, de todo lo que está aconteciendo aquí en Éxodo. Y Dios mismo proclamó y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Es exactamente, hermano,
Lo que en estos días el pueblo de Dios tiene que entender, que Dios es grande en piedad y misericordia y nosotros solo debemos adorarle. Imagínese el mismo Jehová diciendo, ahí en ese momento, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El hermano es un Dios misericordioso, lo hemos recalcado y lo hemos dicho mucho, grande en misericordia. ¿Y Moisés, qué es lo que hizo Moisés? Dice que bajó la cabeza hacia el suelo y solamente adoró. O sea, cuando Dios habla en nuestra vida por intermedio de un mensaje, como sea, hermano, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Solamente hacer lo que hizo Moisés, agachar la cabeza y adorar y pedirle perdón al Señor, porque hemos fallado y decirle: Señor, perdónanos, y reconocer que Él es grande y misericordioso. Esto, hermano, lo que debemos cada día entender, de que nuestro Señor nos entrega esa gracia inmerecida. El profeta Jeremías dice que el pueblo que salió de la esclavitud y de la espada halló gracia de Dios en el desierto. El profeta Zacarías dice que la gracia de Dios se ha derramado sobre la casa de David, sobre Jerusalén, con espíritu de gracia y oración. Es tiempo de hallar gracia delante de Dios. Dígame si no es tiempo, hermano, viendo cómo estamos viviendo, los días malos que estamos viviendo. El mundo necesita la gracia de Dios. Todos necesitamos esa gracia de Dios. El Señor nos amó de pura gracia, y eso lo tenemos muy claro. No es algo que nosotros hayamos merecido, sino que Él nos amó solo de gracia. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El Señor les quiso decir: voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. De eso se trata la gracia de Dios, que si nos arrepentimos de corazón, reconocemos nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos ama de pura gracia. Se da cuenta de lo importante que es que reconozcamos delante del Señor todas nuestras falencias y reconozcamos que Él es Dios. Reconocer que Él es Dios. Nuestras rebeliones, hermanos, son muchas. Dios nos llama a cuenta, que debemos estar a cuentas con Él. Y quiere perdonarnos. Desde luego, si recibimos su gracia. Entonces participaremos de su bondad, participaremos de su misericordia, de sus favores. Mis hermanos, estemos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Él. Porque los días son malos. La palabra de Dios dice que cada día trae su afán. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si hoy moriremos, o mañana, o pasado mañana, o en 10, 20 años, no lo sabemos. Debemos estar en cuenta con nuestro Creador. Siempre decimos que tal vez salimos del hogar y no sabemos si vamos a volver. O en la noche yo me puedo bañar, normal, voy y me acuesto, y yo cierro mis ojos y duermo. Pero yo no sé si el otro día podré abrir mis ojos. Yo no sé si al otro día Dios tendrá misericordia de mí y me dará un día más de vida. Eso no lo sabemos. ¿Y cuánto hay que en la noche llegan y se acuestan? Ni siquiera oran, ni siquiera hay una consagración, ni siquiera ese temor de arrodillarse en la noche y decirle: Señor, hoy pequé, hoy fallé, y acostarte tranquilo, sabiendo que confesaste eso malo que hiciste y que la gracia de Dios en ese momento caiga sobre tu vida. Y si en la noche
te vas en el sueño o ya es tu tiempo, que el Señor te lleve y puedas estar en la presencia de Él. Que podamos, hermanos, tener esa convicción de que si nos pasa algo durante la noche, tener esa convicción de que el Señor está ahí y abriremos nuestros ojos delante de su presencia. No que vamos a abrir nuestros ojos y ¿con qué nos vamos a encontrar? Por eso, hermano, debemos estar a cuentas con Él. Porque hoy en la noche nos acostamos, dormimos y no sabemos dónde vamos a abrir nuestros ojos. Si delante de Dios o delante de Satanás. Y eso, hermano, debe ser algo que esté cada día ahí en nosotros. Que debemos estar a cuenta con Él. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dos opciones. Y es lo que venimos diciendo. Que si estamos a cuenta con Él, ¿qué va a pasar? Nuestros pecados, si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, y comeréis el bien de la tierra. Y aquí está la segunda parte. Que si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dos opciones, hermano. En esta palabra de Dios encontramos gracia, siempre y cuando cumplamos con lo que nos pide el Señor. ¿Ya? Siempre, hermano, debemos tener en cuenta que todo lo que el Señor nos habla en su palabra, nosotros debemos tratar de cumplirlo a cabalidad. Y esos son los requisitos. Si estamos cumpliendo su palabra, si estamos esforzándonos en hacer lo que Él nos dice, encontraremos gracia en Él. Dijo Moisés en Éxodo 33:13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué nos dice el Señor ahora, hermano? Solamente que nos acerquemos al trono de su gracia para hallar su misericordia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué debemos hacer entonces, mi hermano? Acercarnos al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo nos acercamos? En oración. Acerquémonos más al trono de la gracia de nuestro Señor y conversemos con Él, alleguémonos a Él, acerquémonos más a Él, hermano. Los días, hermanos, son malos, ya no vendrán tiempos mejores. Cuando terminó el año que pasó, muchos en las redes sociales, en la internet, decretaban, proclamaban, decían que el año 2020 iba a ser un año mejor, un año exitoso, que iban a pasar muchas cosas, que iban a hacer esto, lo otro. Y estamos recién en abril y vemos lo que está pasando, hermano. Vemos todo lo que está aconteciendo en el mundo.
¿Y dónde está todo eso que se decretó? ¿Dónde está todo eso que se estableció? ¿Dónde ha quedado? ¿Por qué al terminar el año que pasó no dijimos, Señor, que el año que venga hágase tu voluntad y no la mía? Eso demuestra la humildad que en nosotros. Decir, Señor, de mí depende de ti depende el año que viene. Mi vida, mi finanzas, mi entorno, todo está en tus manos, Señor. Y vivir en paz, vivir tranquilo. ¿Cuántos quieren que Dios nos vea con gracia? Que encontremos gracia delante de sus ojos. Hermanos, necesitamos de su bondad, necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia en estos días malos. Esto solo es don de Dios. Ahí en su lugar lo invito, dígale al Señor que necesito su gracia. Dígale, Señor, necesito tu gracia, compadécete de mí, Señor, favoréceme, necesito tu misericordia. Borra mis rebeliones y ven a mi vida. Quiero ser tu siervo. Gracias por mostrar tu amor en mí a través de Jesucristo, tu Hijo amado, en el cual tengo acceso para entrar al lugar santísimo. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, quiero tu perdón, tu misericordia. Necesito tus favores. Necesito encontrar gracia ante tus ojos. Dígale ahí donde está, hermano, dígale al Señor estas palabras que acabamos de leer. Te invito, hermano, a que el mensaje de hoy podamos terminarlo con una oración. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y ora junto conmigo y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos, Señor, por instruirnos. Muchas gracias por enseñarnos, Padre. Gracias, Señor, porque esas restricciones que habían antes hoy ya no están. Hoy podemos llegar con libertad a ti, Señor. Ya no debemos cumplir rituales. Ya no debemos cumplir cosas para poder llegar a ti, Señor. Como antes, Padre, habían tantas cosas, Señor, para poder llegar a ti. Hoy no, Señor. Hoy tenemos entrada directa por medio de tu Hijo Jesús. Y te damos las gracias, Señor, porque es un privilegio que tenemos hoy. Es un privilegio que tenemos hoy en nuestras vidas. Solamente doblando en nuestras rodillas, clamando, confesando de que somos faltos, que pecamos, que fallamos, que necesitamos tu gracia, necesitamos tu amor. Y ahí estás tú, Señor, con tu oído presto. Y nos escuchas, Padre. Nos escuchas y derramas tu amor, derramas tu misericordia sobre nosotros. Muchas gracias, Padre, por esa gracia inmerecida que derramas en nuestras vidas. Ayuda, Padre, a mis hermanos, al que esté escuchando, Señor, este mensaje, esta predicación, si hay algo en su vida, en su corazón, si hay una raíz de amargura, algo que lo está apartando de tu gracia, que está impidiendo que logre llegar a tu santidad, Señor. Ayúdalos, Padre, que puedan entregar, Señor, todo eso que puede estar en su corazón arraigado, que esté estancando, Señor, su vida espiritual. Clamamos por ello también, Señor. Pero que usted, Padre, pueda tenerlos en cuenta, pueda ayudarlos, pueda perdonarlos, Señor, sacar eso de su vida y que ellos puedan, Padre, ya ser libres y que esa raíz de amargura, Padre, también no contamine a su entorno, a la familia, a los hermanos, sino que sean libres, Señor, y tengan paz en sus corazones y puedan servirte a ti, Señor, de todo su corazón. Gracias por lo que nos enseña, Señor. Gracias, Padre, por tener ese privilegio de poder llegar directamente ante ti, Señor, sin tener que hacer muchas cosas rituales ni nada, sino que podemos llegar directamente, Padre, como lo estamos haciendo ahora, elevando una oración, confiando en que tú, Señor, estás ahí, nos estás escuchando, Padre, que tu oído está presto a nuestro clamor, a nuestra oración. Padre, aquí está el mensaje, Señor, de tu palabra. Gracias por enseñarme a mí primeramente, Señor. Gracias por exhortar tu palabra a mi vida, Señor, y a la vida de todo aquel que está aquí, Señor, conectado por las redes y que está escuchando, Padre, este mensaje
esta palabra, Señor. Bendícelo en gran manera, Padre, y que ya pronto pase todo esto que está ocurriendo a nivel mundial, Señor. Que pronto ya todo esto acabe, Señor, y que de todo esto hayamos aprendido, Padre, muchas cosas. Que aprovechemos este tiempo en nuestros hogares, Señor, de santificarnos, de orar, de escudriñar tu palabra, de edificarnos, Señor. Y para que un día ya, Señor, podamos congregarnos y reunirnos nuevamente con nuestros hermanos, que se le echan de menos, Señor, se echa de menos estar todos reunidos, cantándote, adorándote, sirviéndote. Sabemos, Señor, que debemos ser sabios también y debemos cumplir, Padre, con lo que establecen los gobiernos, Señor. Si el gobierno dice que no debemos reunirnos o congregarnos o hacer cosas, Señor, ayúdanos, Padre, a cumplirlo, a tener la madurez para entender, Señor, todas estas cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y dale la fuerza a aquellos que tal vez han sido contagiados con este virus. Dale la fuerza a esas familias, Señor, que están padeciendo, que están sufriendo, tal vez porque algún familiar ya murió, Señor, por esta enfermedad. Llévale la paz, Señor, a su vida, a sus corazones. Y que, Padre, por intermedio de todo esto que está aconteciendo, también puedan conocerte y puedan saber que eres un Dios que está ahí presto al clamor de todo aquel que quiera acercarse a ti, Señor. Gracias le damos, amado Dios, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.